Parte del Grupo Parlamentario Izquierda Unida Los Verdes, tiene la palabra el señor Reneses para su defensa por un tiempo máximo de 15 minutos. Buenas noches ya, señorías. Salgo aquí ya para trasladar la opinión del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida Los Verdes sobre la PNL que plantea el Grupo de Unión, Progreso y Democracia sobre la revisión del aforamiento en la Comunidad de Madrid. Y, en primer lugar, quiero defender la enmienda que hemos presentado que insta al Gobierno a limitar el régimen de aforamiento a aquellos hechos relacionados con el ejercicio de las funciones propias de su cargo o, en su caso, a su actividad política pública. Por tanto, lo que pretendíamos con esta enmienda era impulsar la reforma del régimen de aforamiento de cargos públicos. En síntesis, queríamos y queremos iniciar la reflexión para reformarlos, pero también lo decimos con toda claridad, sin populismos y sin demagogias. La PNL que ustedes traen aquí, que al final pues hemos llegado a un acuerdo que, como todos los acuerdos, no nos satisface plenamente a nadie, pero esa es la grandeza de los acuerdos, es clónica con la que presentaron en el Congreso de los Diputados el 18 de junio, es decir, con 3 meses de diferencia temporal y con 2 salvedades. En este Parlamento no quieren plantear, como en aquella PNL, la reforma de la Constitución, quizá por pudor, y que allí ponían un plazo de 6 meses y aquí un plazo de 3 y en la transaccional pues durante esta legislatura. Nuestra enmienda trata de mostrar la voluntad de que las cosas tienen que evolucionar en el tiempo y que si el aforamiento en un momento determinado era una cuestión importante y se incluyó en la Carta Magna y después en la legislación básica, se tiene que producir una evolución que vaya al encuentro de lo que se demanda en la calle. El aforamiento es un concepto ajeno a la inviolabilidad y la inmunidad, suponiendo el sometimiento a un determinado tribunal que, en el caso de diputados, senadores y parlamentarios autonómicos, opera por cualquier delito cometido, sea o no en el ejercicio de sus cargos. En primer lugar, no debieran confundirse las prerrogativas parlamentarias con el aforamiento y, en segundo lugar, más allá de la necesaria reflexión en torno a los límites de las prerrogativas parlamentarias, debiera impulsarse la limitación del aforamiento para que no se extienda cualquier tipo de delito cometido, sea o no en el ejercicio de su cargo. Pero lo que no podemos compartir es aspectos de su exposición de motivos, donde hay un discurso claro de la antipolítica que destilan esa página y que acaba vinculando la política a algo sucio, a algo indigno. Yo no sé la pluralidad ideológica de jueces y magistrados de este país. Bueno, algunas sí, la del presidente del Tribunal Constitucional, que parece ser que es del Partido Popular, esa sí se conoce. Pero sí les aseguro que estoy convencido que hay más diversidad en los pueblos de España y más pluralidad en la sociedad madrileña que la de los jueces y magistrados que tenemos. Confunden en su exposición de motivos de manera interesada privilegios, prerrogativas y aforamiento, que no es ni lo uno ni lo otro. Por un lado, las prerrogativas son la inmunidad parlamentaria y, por otro, el Tribunal Constitucional ha recalcado que debe concebirse como una garantía de desarrollo libre e independiente de cargos o funciones consideradas esenciales para la marcha del Estado y de la democracia. No constituye en ningún caso una exención de responsabilidad penal. El aforamiento, en muchos casos, no es un privilegio, sino una condición establecida originariamente como una garantía de la democracia y lleva aparejada una inviolabilidad e inmunidad a la hora de ser detenidos. El aforamiento político, porque hay otros casos de aforamiento, es un fuero especial jurisdiccional que tienen diputados de las cámaras
que implica que las causas relacionadas o no con el ejercicio de sus funciones que se pudieran seguir contra ellos solo las pueden conocer un tribunal concreto, el Superior de Justicia, los Tribunales Superiores de Justicia en el caso de los diputados y diputadas autonómicos. Ahora bien, es necesario replantearse la figura del aforamiento porque en el pasado se creó como garantía de independencia y ahora debiera de presuponerse que la independencia judicial en todas las instancias. Es necesario, por tanto, insistimos en abrir una reflexión sobre los aforamientos, no porque pudiera suponer una ventaja para determinados políticos frente a los ciudadanos de a pie, sino porque también puede menoscabar los derechos de estos mismos cargos públicos ante la justicia. Concretamente, los aforados no cuentan con la posibilidad de recurso, no hay segunda instancia y supone en ese sentido una vulneración del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por los que España haya sido advertida por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En su origen, el objetivo era que un cargo público de este nivel, porque no existe, por ejemplo, para los alcaldes, pudiera ser sometido a una decisión colegiada, como es el caso de los tribunales superiores, en principio más experta que una individual y que contara con las garantías de que este alto tribunal es menos vulnerable a presiones políticas que pudieran distorsionar su decisión o que un juez de primera instancia e instrucción, o sea, más garantías de independencia en el plano teórico. Hoy es necesario replanteárselo porque carece de sentido mantener el aforamiento en los términos actuales cuando, teóricamente, la independencia de los órganos judiciales está garantizada. Especialmente en el caso de los políticos, no toda actuación debería ser protegida para no quebrar el principio de igualdad ante la ley. Dado que estamos ante un régimen excepcional, también debería ser interpretado restrictivamente, de manera que el aforado y el aforamiento ha de considerarse limitado al tiempo de duración del mandato y, en todo caso, limitado a las funciones propias de su cargo. Ustedes ponen en la exposición de motivos ejemplos de otros países confundiendo dos conceptos, de aforamiento vinculado al ejercicio de la función y el aforamiento vinculado al ejercicio de determinados cargos institucionales que son conceptos distintos. Y son miles los aforados en los países de referencia que ustedes han utilizado como ejemplos, como ocurre también con los jueces y con determinados cargos policiales en el ejercicio de su función. Ustedes saben que para acometer en profundidad globalmente hay que modificar la Constitución y hay que modificarla en el artículo 71, en el 102.2, en el 143, en el 153, pero vinculado al aforamiento en el ejercicio de sus funciones hay que modificar la Ley Orgánica reguladora de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la Ley Orgánica reguladora del Defensor del Pueblo, la Ley de Bases de Régimen Local, es decir, una suerte de reforma universal del ordenamiento jurídico, por no hablar de la Casa Real, de los reyes, que son los grandes aforados de este país. Y para que les creamos que quieren hacer todo esto, nosotros, que apostamos por un proceso constituyente, digamos que lo primero que cambiaríamos de la Constitución no son estos artículos, sino el artículo 135, para recuperar nuestra soberanía y que el pago de la deuda no tenga prioridad sobre las pensiones, la sanidad o la educación. Digan eso y pensaremos que van en serio. La intención del aforamiento no es otra que la de evitar que una asamblea legislativa pueda ser puesta en jaque por cualquier juez. La inmunidad, la prohibición de detención, salvo en el caso de delito flagrante, y proteger la libertad de actuación de los parlamentarios frente al Poder Ejecutivo, para conseguir de este modo cambiar la voluntad de los parlamentos o para evitar ser detenidos por el sentido de su voto. Muchos especialistas indican que la inmunidad y la inviolabilidad no tanto protegen a las mayorías parlamentarias, sino a las minorías, en especial a diputados y diputadas que están en el conflicto social, en los piquetes informativos con los sindicatos de clase, en las manifestaciones de las mareas, evitando desahucios, etc. En definitiva,
ejerciendo su representatividad no solo en esta Cámara, sino en la calle, con la gente y con nuestro pueblo. Es decir, protege o puede proteger de la arbitrariedad. Hay algunos aspectos que no son privilegios, que son garantías para la democracia más pura y más libre y que deberían de permanecer. Por eso las actuaciones y manifestaciones vertidas en el ejercicio de sus funciones durante la ostentación del cargo, es decir, la inviolabilidad, debe mantenerse. El aforamiento tiene sus orígenes, como ustedes conocen, en el Estado liberal, en un momento de transición de los estados o monarquías no constitucionales a estados constitucionales. Surge cuando el Estado de Derecho estaba en fase de despliegue y la independencia del Poder Judicial era una mera aspiración, aunque hay quien piensa que esta aspiración sigue estando presente. Privilegios no queremos ningunos, garantías para ejercer nuestra función representativa, todas en esta Cámara y fuera de ella. Pero si buscan privilegios es fácil encontrarlos, porque los privilegios están en la política. Los tiene la banca, los tiene la oligarquía financiera de este país y de esta comunidad. Ahí es donde encontrarán los privilegios de verdad. Y son fáciles encontrarlos. Sigan las políticas del Gobierno, sus recortes, sus rescates, sus políticas fiscales. Miren los presupuestos del Estado, miren los presupuestos de esta comunidad y ahí encontrarán los privilegios. Votaremos a favor por la parte propositiva, por el acuerdo transaccional y porque queremos necesario la reflexión, reformar, evolucionar, adaptarse a estos tiempos, adaptarse también y sintonizar con la calle, pero alejados de demagogia y alejados de populismo. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. A continuación,